Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues como cada jueves tenemos un programa nuevo de Crónicas de Banqueta presente. En esta ocasión, pues bueno, con un invitado de lujo. Gracias, Mardonio. Arturo? Buen día. Ahorita. Buen día, a un buen día. A un buen día. Y Mardonio, pues bueno, poeta, escritor, periodista, actor. Vendedor de tamales los domingos. Falta eso, ¿no? No, más bien dice, más lo que se acumula esta semana. Exacto. ¿No? Oye, Mardonio, pues mira, yo te voy a confesar algo. Nosotros, lo acabamos de platicar hace rato, nos conocimos en Poesía por Primavera, que es un festival de poesía que hace Antonio Calera, también poeta. Así es. Y desde que tomaste el micrófono, de verdad no perdí la atención, ¿no? Por la forma en que dices la poesía, pero también, porque incluso, bueno, quizá no seas cantante, pero has estado en participaciones musicales muy importantes. Sí, fíjate que todo surgió de manera espontánea y más como una necesidad. Yo de origen soy náhuatl, ¿no? Y mucha de la poesía que he escrito está en este idioma, pero de pronto pensé que solamente podía ser escuchado bajo esa premisa, o más bien leído por la gente que leyera la lengua náhuatl, que terriblemente en un país donde hay más de 2 millones de hablantes de náhuatl, no es la regla, es una excepción quien escribe y es una excepción quien lee. Sí. Bajo esa premisa fue que yo me di a la tarea de empezar a buscar fórmulas para hacer que mi poesía llegara más lejos o que cautivara por lo menos a nivel sonoridad, incluso para los que no lo hablan, ¿no? Y para los que lo hablan y no lo leen, entonces había ya un puente adecuado. Exacto. Para hacer ese vínculo. Y curiosamente en esos mismos tiempos, Pacho, ahora director del Museo del Chopo, estaba de director de Casa del Lago y recuperó esta forma de decir poesía, la poesía en voz alta de los años 70, donde estuvieron Gurrola, Arreola, donde José Luis Ibáñez, donde estuvieron como una conjunción de artistas de distintos géneros que se juntaban a hacer poesía, lectura de poesía en atril. Y como que embonó todo, ¿no? De pronto él me invitó a participar, después a curar el festival, la parte en lenguas indígenas, y ahí me tocó ver un sinfín de artistas de todo el mundo que hacían de esto ya como una forma de expresión artística más que como una forma de resistencia como yo lo planteaba, ¿no? Que era eso, y así fue, y empecé a trabajar con músicos, y después un músico me vio con otro músico, y ese otro músico me jaló con otro músico, y así se fue haciendo. He trabajado con Lila Downs, con San Pascualito Rey. Ahorita vamos a llegar con Arreola, con todos ellos, sí. ¿No? Y incluso está en Spotify, plataformas en las que dijeras a lo mejor no era para nosotros, ¿no? Sí. Que ahora también con esta pandemia entramos a la tecnología, porque entras o te quedas, ¿no? En hacer Zoom y demás, pero estas tú plataformas, los podcasts pero ahorita vamos a ir con qué personajes, porque hasta con Alejandro Sanz, con Lila Downs hay una canción que ahorita no vamos a platicar de ella porque creo que es importante. Tú lo haces en Chicontepec, Veracruz. Ajá, nazco en un pueblito perteneciente a Chicontepec, ese pueblito se llama el Maguey Mahuaquite, que pertenece a un pueblito de, no sé, yo siempre digo que 1200, pero cuando voy digo que 500, y luego que vuelvo a ir digo que quizás son 100. ¿Y ahorita cómo lo ves? Porque las cosas han cambiado, y por ejemplo han cambiado hasta en la parte social y económica. Rancherías, pueblitos de Michoacán o de Guanajuato, Irapuato era hace 30 años, porque mi papá fue ferrocarrilero, un pueblito de verdad pequeño, sí. O sea, sin ofender tampoco, sí. Pero hoy Irapuato es enorme. Otra cosa. Sí. No, sigue siendo un pueblito muy pequeño. Por fortuna también pienso, ¿no? No quiero hacer jamás una apología de la pobreza, pero sí quiero hacer una apología de la riqueza cultural de esos espacios. Exacto. ¿No? Que con respecto de su tamaño y que han crecido a ese tamaño y a ese ritmo por diversas circunstancias, quizá económicas, quizá sociales, pero han contenido su riqueza cultural y eso me parece fundamental. Sí, nazco allá en el 74, en el 88 me vengo a la Ciudad de México con muchas inquietudes, entre ellas las artísticas. Y aparte de la lengua,
náhuatl te da origen por tu mamá, que era monolingüe, sí. Y que aparte ha sido para ti, pues bueno, Anatolia, ¿no? Sí, Anatolia es un país, siempre digo. Por lo menos es un rancho ahora, ¿no? Sí, sí, rancho Anatolia. Sí, Anatolia es, bueno, así se llama mi mamá. Y bueno, ella para mí pues ha sido fundamental en toda la poética, porque mi poética tiene mucha nostalgia y esa nostalgia se nutre generalmente de mi infancia. Y mi infancia siempre fue, yo siempre digo, pegado a las faldas de mi mamá, ¿no? Aunque a ella no le gustaba demasiado, creo, había parido ya 13 hijos para esa altura. ¡Wow! De estas familias enormes. Sí. Pero también esa parte como de la mamá harta de criar, ¿no? También creo que me convirtió en un ser bastante dispuesto al vuelo, ¿sabes? Claro. Y es por ella, porque por los juegos, las frases. Ella me contaba las muchos canciones de cuna que. Ella me contaba muchos cuentos. No había luz, no había luz, o si había, no había energía eléctrica. Exacto. Y te despertabas al amanecer con la luz sí, antes, de hecho, antes. O sea, nosotros despertábamos allí a las 4 de la mañana. Hoy han cambiado pero a las 4 de la mañana, porque ya había que ir a ordeñar a las vacas, había que hacer el lonche para los que iban a trabajar. En fin, era otro tiempo, otro horario, y en esos momentos de no hacer nada, ¿no? Pues se develaban en la plática los cuentos de tradición oral, los conejos, los tlacuaches, los colibríes, mitos y leyendas, sí. costumbres. Y de eso me he ido yo nutriendo muchísimo, pues, sí. Porque en general debo hacer un alto trabajo de memoria para alcanzar lo más fidedigno posible los cuentos que me da mi mamá, y obviamente yo los transformo en otra cosa. Claro. Y eso pues ha sido fundamental. ¿A contar? Le dices, mira, ya. Fíjate que ¿Lo que hice? No, más o menos sí, le compartí los primeros textos. Ella murió hace muchos años. Pero le llegué a compartir todavía los primeros textos y era interesante. Es interesante lo que pasa con un oído que escucha un poema en una lengua que, si bien tiene los entramados poéticos, narrativos que uno va pepenando por la vida, ¿no? También es cierto que logran encontrar una frase que dice, esto es de esto, esto es de esto, ¿sí? Y es eso, yo digo que un poeta es un plagiario de todas las ideas del mundo, pues va tomando inspiraciones, las corta, las alarga, pero en general la historia del mundo está contada. Las transforma, ¿no? Y sí. Muy de moda esta palabra, el volver a vivir, con esta pandemia, yo creo que eso sí. nos ha dejado. Pero un poco también, no te recuerda, ahora que no está, los alimentos, estas frases, estos cuentos, cada cosa, ¿no? Cada sí. paisaje. No, pues para mí, te digo, es todo. O sea, ahora que hicimos este espacio que intenta ser todo menos un restaurante, aunque tenga forma de restaurante, pues es básicamente volver a escudriñar en la memoria, volver a meterte en esa circunstancia donde la nostalgia y la memoria generan su propio objetivo físico, en este caso una comida. Exacto. No, para mí la cultura es todo, la memoria es todo. Y nos referimos a Maíz de Cacao, ¿no? Que está en la calle Córdoba, aquí en la colonia Roma. Sí. ¿Ciento qué? 148. 148. Córdoba 148. Para que vengan, porque de verdad que también ya vi la carta. Pero ahí es tu mamá la que pues te hace hablar náhuatl, porque es la única lengua que manejaba. Sí, básicamente por eso, ¿no? O sea, que creo que eso es bien interesante, porque por eso se llaman lenguas maternas, ¿no? Porque la lengua en general la comparte quien materna, casi siempre es la mamá, ¿no? El 99% de las veces la mamá, ¿no? La mamá es la que te comparte ese primer universo y esas primeras reflexiones en torno a... Ella fue casi huérfana, casi. O se vivió casi como huérfana, aunque tenía... yo conocí a mi abuela, pero aunque la tuviese, ella se vivió casi huérfana. Y en esa casi orfandad tenía 1000 historias que contar, ¿no? Creo que van desde la tradición oral
hasta cosas terribles que le pasaron en la vida, ¿no? Y quien te enseña la otra lengua de con la cual estamos ahora hablando es tu papá, Bernardín, el castellano. Mi papá pertenece a una generación, debe tener casi 100 años ahora, pertenece a una generación que... ¿Él sí vive? Él sí vive, sí. Fíjate. Que sí fue un poco a la escuela, fue hasta tercer año de primaria. Ajá. Pero en esos 3 años se dio cuenta que no debía hablar español porque la educación mexicana es castellanizante y por lo tanto castrante y por lo tanto violenta. Entonces, mi papá obviamente no quería que eso permeara en nuestra vida, ¿no? Entonces nos enseñó a hablar bien español. Todos mis hermanos hablan muy bien español, ¿no? Yo soy el que me aferré como a la otra parte, ¿no? Pero en efecto, o sea, él nos enseñó a leer, pues es un lector de todo, básicamente en las comunidades, para la gente que nos escucha, nos ve, pues si eres un lector lees todo, no escoges, no hay mucho de dónde escoger. Entonces lees desde el libro vaquero, pasando por Calimán hasta quizás si algún momento pero hoy en día, libro. Por ejemplo, el libro vaquero, Lágrimas y Risas, Calimán y demás, ¿qué tanta falta hacen hoy en día? Porque, por ejemplo, ya la gente no lee nada. No, nada. ¿Qué ganas de que pudieran leer el libro? Porque aparte eran historias, por ejemplo, de grandes escritores, digo, Yolanda Vargas Dulce, Corín Tellado. Así es. O sea, dices, no era cualquier cosa. Sí, pero eso fue. O sea, y de pronto pues cae un libro y te lo lees, otro libro y te lo lees, y de pronto pues te sales de este lugar y encuentras que hay un mundo dedicado a los libros. Exacto. Y luego tú dices, ¿por qué decides venir, no sé ustedes decían, a México o a la capital, como se decía, ¿no? México. Eso me gusta mucho, ¿sabes, Arturo? Me gusta mucho que en nuestros lugares se sigue diciendo vamos a México como si fuera otro país. Lo cual te habla del grado de extranjería en el cual nos sentimos la mayoría de los pueblos indígenas. O sea, vamos a México. Se sigue conservando esa suerte de la gran ciudad, se sigue conservando esa suerte de un lugar extraño, de sentirte extranjero. O sea, por eso cuando hablamos de México tendríamos que tener ahí como en mente que México son muchos países. Muchos países, ¿no? Digo, o sea, entonces es muy bonito cuando eso me ha tocado escucharlo en muchos lados. No, pues ¿a dónde vas? Voy a México. Oh, qué güey, ya tienes tu visa, ya tienes tu... Y aún estando en el Estado de México, yo vivo en el Estado de México y la gente todavía dice, fui a México. Ya, incluso Estado de México suena conurbado. Ajá, y dices, todavía dicen voy a México. Sí, voy a México. ¿A qué venías a México tú? Yo venía a México a hacer la preparatoria, fíjate. Yo tenía una hermana que trabajaba aquí en la Colonia Roma, en la Universidad del Valle de México, en la calle de Mérida. Exacto. Plantel Roma. Ajá, Plantel Roma. Y tenía una beca para un familiar, una beca completa. Pero claro, no pudimos sostener para nada ese ritmo, aunque estuvieses becado, los requerimientos eran otros. Una escuela de paga, para quien no sepa. Exacto. Entonces estuve 6 meses y me harté y me regresé al rancho y me hicieron revolver, yo no quería volver. Y ya, cuando volví, ya más bien me salí a la vida, ¿sabes? O sea, incluso me salí de vivir con mi hermana, me fui a vivir yo tenía 15 años, me fui a vivir con un amigo que conocí y así. ¿Pero no tenías ese miedo que tienen todos, o la gran mayoría? Pues te lo aguantas, ¿no? Dices, de todos modos, sí, pues sí, te lo aguantas, o sea, yo creo que sí llega un momento en que uno, además, yo creo que, híjole, los tiempos han cambiado. Sí. Y no sé si se ha hecho más violenta o antes era más violenta o ahora tenemos un poco más conciencia de lo violenta que puede ser una ciudad. No lo sé, pero yo pienso, por lo menos en mi caso, que ahora tengo más miedo que cuando tenía 15 años. Sí. ¿No? O sea, pienso que te lo hacen, pues, esta violencia te violentan a ti, ¿no? Al informarte, al estar leyendo, o sea, cualquier cosa pues te violenta y dices, sí tengo miedo. Exacto, a lo mejor es el asunto del yo siempre digo,
de pronto uno es bastante pesimista, pero porque uno se está informando todo el tiempo, sí, ¿no? Exacto. Y quizá lo terrible tenga que ver con ese acceso a la información en el cual todo el tiempo uno está viendo lo terrible que puede ser una ciudad. Pero en ese momento, ¿sabes? Nada. En ese momento nada. No tenía miedo de nada. Y después tú ya venías con la idea, o cómo fue que empezaste a hacer poesía. Yo escribía desde niño. Eso sí fue una pues yo digo que una virtud. Sí. Que por otro lado tampoco sabes que se estudia para eso, tampoco sabes que... Te iba a comentar, como te dicen, o sea, en las entrevistas, ¿no? Pero estudiaste. Aparte de ser poeta, estudiaste. Gracias a Dios, no. No, porque igual, por ejemplo, bueno, quizá puedes estudiar lenguas, literatura, filosofía, sí. Pero en realidad no. Hasta el economista puede hacer poesía, el abogado, el arquitecto. Sí, yo te decía que un poesía poco urbana, pues. Tuve la fortuna de tener una mamá que me hizo muy dispuesto al vuelo, ¿sabes? O sea, nunca... No sé, yo de pronto fui muy libre, desde niño siempre fui muy libre, ¿no? Y me educaron para eso, ¿sabes? O sea, tú cuando te sepas valer por ti mismo te vas, ¿no? O sea, no había un miedo así terrible a irte, ¿no? O sea, me educaron para volar a mí. O sea, porque mi mamá me decía, mi mamá, quien crea en esto o quien quiera creer en esto, me agarraba las manos y me decía, tú no vas a ser campesino. Tienes las manos muy suavecitas. Tú vas a ser escritor, ¿no? O sea, y estamos hablando de una madre que no sabía leer ni escribir. Y entonces, pero desde niño yo escribía, incluso me ponía con mi mamá a intentar enseñarle a leer y a escribir, ¿no? Y nada, pues nada, creo que para mí siempre ha sido muy... El otro día me preguntaban en una entrevista también y me decían, ¿cuál es tu virtud más sobrevalorada? Y yo digo, mi escritura. Porque en realidad todo el mundo piensa que me la paso miles de horas. No, hay textos que salen súper rápido, ¿no? Con Carmen Aristegui ya llevo 20 años, o sea, algo he aprendido en eso. Las plumas de la serpiente. Sí. Desde siempre, o sea, a veces ahorita está en Radio Centro. Pero a donde ha ido ella, ahí vas. Siempre hemos ido juntos, sí. ¿A ella cómo lo conociste? A ella la conocí por pedero, porque... Nada, es una locutora en W Radio, hablaba de los dialectos, que entrevistaba justo a Lila Downs en mayo del 2004. Y hablaba justo de los dialectos, y yo decía... ¿Por qué nadie le dice nada a esta mujer que no se dice dialectos, sino lenguas? Y entonces me hice una carta dirigida a Solórzano, a Loret de Mola y a Carmen Aristegui, que estaban en ese tiempo en W Radio. Porque por fortuna esta mujer no tenía correo institucional. Entonces eso me permitió entablar una comunicación con Carmen y con su equipo, y fue que ellos me dijeron, bueno, si crees que lo hacemos mal, ven, hazlo tú, hazme una propuesta. Así fue. Perfecto. Así que ahí, en las ligas mayores, así. A veces dicen, ¿no? En el momento, y es que es exacto, estuviste tú ahí. Sí. Bueno. Había una triada, ¿no? Que siempre informaron que era Javier Solórzano, Carmen Aristegui, y estaba con Pedro Ferriz de Con, y después se fueron separando. Se fueron separando, sí. Sí, que por fortuna, ¿no? Digo, Pedro Ferriz es como el innombrable, bueno, ¿no? Hoy en día. Lo que pasa es que toda la gente ha sido así, ¿no? Como que hoy en día, yo de verdad, y yo era joven y los escuchaba y me gustaba. Sí. Pero después ya como que hubo otra vertiente. Pero eran como así, como Carmen de izquierda, como que Solórzano al centro. Pero también, ¿por qué cambió tanto? O sea, ¿por qué fue esa postura de Pedro Ferriz así? Desde que se fue a Imagen, o lo que es hoy Imagen. Como que ahí ya dices, ya está disvariando. Pues llega un momento, yo creo, en que uno decide, ¿no?
qué quiere hacer y por qué lo quiere hacer, y en las motivaciones están los porqués, ¿no? Pero ahí, bueno, estuviste con Aristegui, y también sigues en Canal 22 y sigues en Radio UNAM. Sigo en Canal 22, estoy preparando la nueva temporada, que justo tiene que ver con la comida. Porque yo sostengo que la comida, que el gusto es una extensión de la lengua y por ello de la memoria. Entonces vamos a hacer una cosa que se llama la raíz doble, sabores periféricos. Y es con puros compañeros indígenas, estudiantes, comerciantes, ambulantes, lo que nos van a hablar de cómo se llega a esta ciudad. Bueno, mira, existía precisamente por aquí la Escuela Superior de Gastronomía, que no la superior, sino la Escuela Mexicana de Gastronomía, con Yuri y con de Edmundo. Gortari. Los dos ya, sí. no están. Pero ellos, pues también, como tú, investigadores, estas raíces las tenían muy presentes, ¿no? Pues es que yo creo que yo decía que siendo un país tan heterogéneo, ¿por qué comer tan homogéneamente, no? O sea, sí. Pues es la ensalada griega en otro, allá, pero es la misma receta. A veces con más cariño, con menos cariño, con más estética, menos estética, de sabor afortunado o infortunado, pero es la misma, ¿no? O sea, yo digo que de pronto este país, en la urgencia que tiene de romperse, tiene que romperse para encontrar quiénes lo conforman, sí. y cuáles son los remiendos que tiene que reforzar, o cuáles las partes que tiene que dejar ir. Y eso es bien importante, y en la comida se ve mucho. Descubrir su verdadera identidad, ¿no? Sí. En esto. Y en esto también te metes tú, y a veces has tenido broncas con este descubrimiento de su verdadera identidad. Te has vuelto involucrado en esta parte de cambiar el artículo 230. Para la ley de telecomunicaciones. Para la ley de telecomunicaciones. Y también al quererte meter en la parte de la política como diputado constituyente, también tuviste ahí algunas, ¿no? Sí. Esto ha hecho, o sea, ves un país también que a pesar de ser muy diverso, seguimos a veces siendo muy primitivos en algunas ocasiones. Sí. ¿No? Con este clasismo, Sí, yo lo que creo es que no hay que dejarse vencer por eso, ¿sabes? O sea, el artículo 230 lo hicimos desde la sociedad civil y lo cambiamos porque inhibía el uso de las lenguas indígenas en los medios de comunicación. Llegamos hasta la Suprema Corte con un grupo de abogados, un grupo de mucha gente, artistas, activistas, que logramos ese cambio. En la constituyente, pues también era hacer el articulado sobre en materia indígena que iba a permear la Constitución, que no era cosa menos de la ciudad, ¿no? Entonces por eso me metí, y de pronto todo el mundo dice, ¿por qué te metes a las patas de los caballos? Pues porque de pronto veo incluso en el movimiento indígena, o sea, de pronto veo mucho enojo, ¿sabes? Y yo no es que no esté enojado, ¿sabes? Pero prefiero accionar antes que vociferar, ¿sabes? Y va por ahí un poco donde de que mucho nos quejamos, poco hacemos. Sí. ¿No? Y es por eso dice, ¿por qué te metes? Porque entonces si no se mete y no hay gente como tú, entonces lo vamos dejando pasar. A ver, en México somos muy ignorantes con respecto al tema indígena. Entonces, si yo no hubiese estado ahí, ¿quién hubiera hecho ese articulado? ¿Bajo qué premisas folclóricas, estereotipadas, racistas hubiese hecho ese articulado? O sea, y hubiera seguido estando igual. Mejor le entras, ¿sabes? O sea, le entras, ¿no? Y no creo en los purismos tampoco, ¿sabes? Creo que eso me ayuda mucho como a relajar mi postura, a respetar las posturas disidentes, ¿no? Obviamente, pero en mi caso prefiero accionar que vociferar. Claro. Y en la parte constituyente que tampoco te fue... No fue bien, pero quedó el articulado. Ese es el punto, ¿no? O sea, no, yo sabía que eso iba a ser terrible. No sabía que iba a ser tan terrible, pero sí sabía que iba a ser terrible. Porque hay muchos intereses, es una constitución, es lo que va a regir una ciudad, ¿no? O sea, es la vida de una ciudad lo que está en juego, ¿no? Y aparte te metes y sabes cómo está de verdad el ambiente, y entonces ya te das cuenta
por qué no se hacen las cosas, por qué son así, porque hay... En el caso indígena es muy claro, porque siempre hay gente que cree saber más que el propio indígena. O sea, y es que hoy en día también hay muchos indigenólogos. Pero también, sí, exacto. Ahorita hay mucho indigenólogo. Y que no lo son, ¿no? Sí, exactamente. Sí, ese es Entonces es eso. El problema. Pues bueno, y después ya en la parte de la música, es estas vamos a cambiar un poco el tema, interpretaciones que haces que son muy buenas, y lo vi el domingo antepasado, sí, lo de la bota. Lo de la bota, que tú haces poesía, la música sigue, la gente baila, se divierte, es buena ese conjunción, ¿no? Pero es que es eso también, hay que desacralizar a la poesía. O sea, la poesía empezó siendo un canto cotidiano, ¿no? O sea, la poesía se inventó para cantar las glorias y las tristezas de los hombres. O sea, se acompañaba con guitarritas, se acompañaba con sonidos. O sea, recuperar ese carácter, después se volvió escrito. Y después se volvió como el arte rey de los géneros artísticos, ¿no? Y se le imbuyó de una cierta sofisticación y una cierta intelectualidad, que por supuesto que hay poetas sabios, pero la mayoría solo intuimos, ¿no? O sea, claro que Borges es Borges, claro que Paz es Paz, o sea, claro que Rilke es Rilke, claro que, o sea, estos poetas que son necesariamente, que pasan por el terreno de la intelectualidad antes de llegar a la poesía, pero habemos gente más sencilla, ¿no? Sin mayores pretensiones que hacer una retahíla de versos que conecten con alguien. Eso. Y se da, como dices, estas pues duetos a veces, ¿no? ¿Cómo fue que te invitó Alejandro Sanz, por ejemplo, para... Yo estaba trabajando con Alonso Arriola, los nietos de Juan José Arriola. Exacto. Que son excelentes músicos. Estábamos haciendo un proyecto que se llamaba Amacé, Arriola más Carballo, que era rock duro, rock progresivo con poesía. Que este es el que pueden encontrar en Spotify, incluso en YouTube. Sí, pueden encontrar en YouTube mucho, sí. Y Alonso es muy amigo de Alejandro. Entonces Alejandro dijo, quiero hacer un poema con algún poeta mexicano que tenga nociones más o menos musicales, que pueda... Y así fue que comenzó la aventura, hasta grabar y aparecer en el disco. La música no se toca, la canción Camino a Casa. Sí, exacto. Que ahí está en el disco. Pero ahí, y aparte con José María Arreola, con Alonso Herrera, pero también he estado con Eugenia León, sí, con Monocordio, con Regina Orozco. Sí. ¿No? Pues nada, te digo, es como una suerte. Yo creo que es como un vicio. Una vez que empiezas a generar sonidos, donde la poesía no solo sea una lectura de poesía, sino un camino distinto, donde se acompañe de distintas artes, pues ya como que después ponerte a leer la poesía es un poco aburrido para mí, ¿no? Y después hasta un tablao. Me di cuenta que tengo muy buen oído. Eso, porque yo antes pensaba que todos los músicos tenían un oído extraordinario en términos de poder improvisar, de estar muy atento, y me di cuenta que no. Me di cuenta que es un don que yo tengo. Sí. ¿No? Estar muy atento a lo que está pasando musicalmente para saber dónde entrar. Exacto. O dónde salir, o dónde subir, o dónde bajar. Sí, porque por ejemplo, con ellos en el tablao, ellos hacían su canción normal. Sí. Y tú sabías Yo tenía que entrar. O sea, como decir, exactamente, ¿no? Yo tenía que entrar. Retoque y que... Sí. Pues es eso, o sea, es eso, o sea, con Regina me hizo un poema en su disco Rosa Mexicano. Eugenia León me invitó a producir una parte de su show Puño de Tierra, que después no se hizo, pero ella ha leído muchos poemas míos. Con Lila Downs ha estado en el escenario un par de veces. De ahí, por ejemplo, Xochipitzáhuatl. Sí, que dices que es una canción. Es una canción de honores,
de fiesta, de conmemoración. Creo que queda mejor. Porque dices que es bodas. Bodas, muerte, encuentros, sí, cuando un festejo, sí, grande o importante para ti. Exacto. Y que Lila, por ejemplo, es otra de las personas que rescata este tipo de música Sí. y esta usos y costumbres, ¿no? Pues ella justo un día me invitó a uno de sus conciertos y justo me dijo, ven a decir un poema. Le dije, pero es que decir un poema me parece tan raro, mejor interactuemos, ¿no? Y así nació la colaboración de la Xochipitzagua con Lila Downs, porque ella tiene una canción donde toma la Xochipitzagua, que entonces yo hice este poema que se llama Palabra de Mujer, que en uno de sus textos cita a la Xochipitzagua, ¿no? Entonces, por eso lo hicimos ahí. Y nada, me parece muy divertido, me parece, bueno, Lila es excepcional cantante, y me parece maravilloso que tengamos una amistad ya de muchos años y que nos sigamos admirando. Qué bueno. Y es por eso que nace Mardonio, entonces este nuevo género que haces, o esta unión libro-disco. Tiene que ver con lo que te decía al principio. Este país es violento con los hablantes de lenguas indígenas, con los niños hablantes de lenguas indígenas, porque no le enseña a leer y escribir en lenguas indígenas, en su lengua. Les enseña en español, por fuerza tienen que olvidar su lengua. O sea, es una castración institucional, sí. ¿No? Y por eso le empecé a meter a mis libros discos. Y justo yo ya había experimentado con Juan Pablo Villa, con los Arriola, o sea, ya había hecho, y dije, y digo, vamos, hagamos más libros así. Porque entonces después se los doy a compañeras o compañeras que les hacen una copia, se los dan a las radios comunitarias y entonces están sonando en otro lugar que rompe, digamos, la circunscripción de un nicho de lectores en lenguas indígenas o que les gustan a los lectores en lenguas indígenas y lo devuelves a espacios donde debería existir eso, su espacio natural. Exacto. Y nace Xolo. Muchas otras publicaciones tienes muchas. Xolo y Xantolo. Xolo, primero fue Xantolo. Ajá. Y luego fue Xolo. Xolo es con Juan Pablo Villa. Es absolutamente, porque justo una cosa que yo decía, ok, tampoco voy a poner tampoco va a ser un audiolibro, porque no quiero si ya tengo a un músico como Juan Pablo Villa y él ya me tiene a mí, hagamos una intervención sonora de los poemas. Claro. ¿No? Entonces, pensando más en música que un audiolibro, ¿no? O sea, no tengo nada en contra de los audiolibros, pero no me gustan hacer audiolibros, ¿no? Entonces, por eso es que fuimos haciendo todo ese trabajo y que después ha sido interesante porque incluso como editor de libros lo he intentado con otros compañeros, ¿no? Hicimos el libro de Rubí Huerta, canciones de una madre purépecha a su hijo, algo así. Y invitamos a Torreblanca, el músico, el de los celulares, lo invitamos a él para que musicalizara los poemas de Rubí. Entonces un poco es más como una corriente, ¿sabes? Sí. ¿No? O sea, tenemos como varias cosas, entre ellas varios objetivos. Entre ellos, uno de ellos es que la lengua se escuche porque hay gente que no escribe ni lee su lengua. Y la otra es la intervención artística de un poema, que rompa esta suerte de anacronismo poético sonoro que también al estilo Paco Stanley, ¿no? O sea, estamos haciendo otra cosa, ¿no? Igual está un nuevo género nace ahí. Sí, ¿no? Ahí estamos. Sí. Es lo bueno. Estas palabras náhuatl siempre ocupan la X, ¿verdad? La X supliendo el sonido SH. Sí, es como el inglés, ¿no? Exacto. Pues nada, ahí también
yo tengo mis propias reglas. O sea, hay mucho purismo de pronto también en los compañeros, sobre todo los académicos, ¿no? Que intentan decir o definir la forma de escritura de las lenguas indígenas y se preocupan más por eso que por decir las cosas que se tienen que decir, ¿no? Entonces a mí me parece eso al revés, ¿no? No te vas a competir en el reino de la imprenta con las reglas de la imprenta que del siglo XVI. No. O sea, Sor Juana Inés de la Cruz, en su español maravilloso, no escribía como se escribe hoy el español. Es un proceso de transformación. O sea, para que haya acuerdo en el significado de una palabra o de un símbolo escrito, para que ese símbolo escrito te remita a un sonido, pasan siglos. Entonces de pronto siento que también en la escritura de las lenguas indígenas de pronto todo el mundo está buscando más bien en la representación de ese sonido en lugar de emitir ese sonido, que me parece a mí mucho más fundamental. Y que aparte ahorita que mencionas a Sor Juana, pues es una de tus grandes admiradoras, ¿no? Yo soy su admirador. Musas. Sí. Oye, y también esto te ha hecho pues ganar varios premios, ¿no? Digo, de periodismo, por reportajes y demás, pero del slam de poesía. Ah, sí, gané el campeonato nacional de poesía, sí. Pues nada, no creo en eso, ¿sabes? O sea, fue un día que me invitaron y fui. Nada, no creo en eso. ¿Quién lo organiza? ¿Rojo Córdoba? Lo organizaba, Rojo Córdoba salió después de todo ese proceso. Antes lo... ¿Qué es slam? El slam antes se hacía en un lugar que se llamaba el Red Fly, aquí en la Roma, y luego se empezó a hacer en la Juárez, y luego le pusieron un cuadrilátero, y luego... está padrísimo, está padrísimo. Pero... ganar un slam no es quién lo hizo más divertido, quién conectó más con el público. A veces el poema es lo que menos importa, en realidad. Pero tiene su gracia, tiene su chiste, ¿no? Nada, o sea, no creo en los premios. O sea, de pronto me han dado premios y eso está padre, pero... ¿Por tu misma humildad o porque sí te crees hasta dónde has llegado? Dice que primero hay que creérselo uno para... Pues qué bueno que yo estoy aquí. No, o sea, no. La verdad es que no. O sea, sí, todo el mundo me dice, no mames, todo lo que has logrado. Y yo, güey, ¿qué he logrado? Sigo teniendo problemas. Bueno, pero mira, yo quería hacerte una pregunta al final, pero la vamos a hacer de una vez entonces. A lo que venías, ¿crees que lo has logrado desde que estabas de Veracruz y querías venirte para acá? Todos mis sueños han sido rebasados. O sea, yo soñaba así en chiquito, pues. O sea, de pronto hay cosas grandes. Volaste y bien que aprendiste a volar. Sí, me gusta. Y me gusta seguir. Que era un poco lo que yo les decía a los compañeros de pronto. Que cuál era la fórmula. Dije, la fórmula es aventarte del piso 10. O sea, tienes que construir tus alas y no caer tan rápido. Tienes que construir las alas en lo que caes. Exacto. O sea, tiene que ser en chinga. Porque si no, pues te vas a estrellar con la banqueta. Sí. O sea, pero tienes que hacerlo. O sea, lo que tienes que hacer es hacer algo. Sí. No quedarte esperando a que la vida te lo dé o a que algún día llegará. No, creo que hay que absolutamente. O sea, te digo, creo que a mí me sirve mi carácter de no enojo. O sea, que sí está terrible, han pasado cosas terribles, sí es injusto, sí. Hagámoslo. Cantémoslo, bailemos esa tragedia, cantemos esa tragedia, ¿no? Y vayamos haciendo conciencia de esa tragedia y de esa injusticia, pues, ¿no? Pero en mi caso más como cantor, más como... O sea, también como partícipe, pues me tocó vivirlo. Es un poco lo que le decía yo a una compañera. O sea, ya pasó, güey. Ahora ya tienes una licenciatura, tienes una maestría, ya pasó, ¿no? No llores.
quítate el llanto, transforma el llanto, ¿no? En tu propio poder, ¿no? Claro. Porque si no, no vas a salir de ese... O sea, la propia lágrima, el propio dolor te genera un cerco. Tienes que romper ese cerco. Y nosotros no vamos a tener dinero para ir al pinche psicoanálisis, güey. Ese eres tú. Haz tu propio psicoanálisis. Sí. Exacto. Bueno, Mardonio, y hasta en la actuación has estado. Sí. O sea, también eso, hay como te han llamado. Dicen, bueno, pues yo creo que acá también. Yo empecé de hecho actuando. Empecé cuando ya quise abrazar los terrenos del arte. Empecé actuando teatro. Y nada, de pronto me fui llevando a la escritura. O sea, es como... La escritura para mí es como un salvavidas. Porque justo no quería... Yo de niño quería ser músico. Después de músico dije, bueno, ya no fui músico. Voy a ser actor. Pero como actor tampoco tenía las oportunidades. No había ido a la escuela. No tenía compañeros actores. No tenía y me fui abriendo como un espacio, ¿no? Que a mí me funcionó. Lo recomiendo mucho. Es que busques a la gente que más admiras y le digas quiero trabajar contigo. Es así. Y así fui. Sí, fui a buscar. Yo recuerdo que un día fui al Salón México a buscar a este director que hizo la versión en español de La vida en el abismo. Se me olvida, el que hizo El bulto. ¿Retes? Retes. Gabriel Retes. Fui a buscar a Gabriel Retes y estuve como 7 horas ahí esperándolo. Y me dijo, y le dije, oye, vengo a decirte que quiero asistirte en esta obra. Y me dijo que no, pero ahí conocí al Chovia, Jesús Ochoa. Y así, ¿sabes? O sea, haces una cosa y detona otra, y detona otra, y detona otra, ¿no? Yo pienso que hay muchas cosas que uno hace que no sabe en cuánto tiempo van a detonar. Exacto. ¿No? O sea, hay semillas que duran mucho en germinar, tardan mucho en germinar. Pero siembra, ¿no? Algún día va a ocurrir algo. Exacto. Y así fue como te digo que nos conocimos. Yo con un festival de poesía por primavera, antes de la pandemia, fue que me invita Toño. Y y en la parte de staff, y empiezo a conocerlos a todos ustedes y yo me quedo pues maravillado porque dije, no había otra forma de conocer a tanta gente, Demian Flores, Gabriel Macotela, incluso Jesús Miranda, Gritón, Cirrojo, todos los que cruzan por ahí. Exactamente, a Córdoba, por ejemplo, ¿no? Y al mismo Toño, ¿no? O sea, todos ellos, pero por ejemplo también a Laura García, a Pablo Boullosa. Sí. Entonces uno dice, oye, creo que estaba en el lugar indicado. Y después por azares del destino entre la pandemia, oye, ahora entrevístalos, ahora porque cerraron la pandemia, entrevístalos, ahora porque vamos al festival. Y entonces eso me fue haciendo también pues este tipo de amistades contigo, por ejemplo. Y eso también, cosas que yo no pensaba que iba a suceder, y te va llevando así como dices, te va conectando unos con otros. Sí, eso es lo importante. Yo digo que el movimiento es una locura. El movimiento siempre hay que moverte. Sí. Hay que moverte. Incluso el arte tiene una misión importante que es la conmoción, ¿no? Si te conmueve, que no es que te saque las lágrimas, no, la conmoción es moverte de sitio. Si un poema logra moverte de sitio, eso ya es maravilloso. Sí. Y es movimiento, es drama, es acción. Exacto. Y así como pues entrevistas a veces hasta al embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, al embajador en España, hace poco lo entrevisté, pueden entrevistar a Mardonio Carballo, de verdad muchísimas gracias. Yo estaba nervioso en hacer la entrevista. No, hombre. pero de verdad es que qué buena plática pudimos. Muchas gracias. No, gracias a ti. Conocer un poco más a Mardonio, de verdad. Ver en YouTube, ahora también para esto nos sirven las nuevas plataformas. Sí, que eso yo digo, pero el otro día reflexionaba, fíjate.
Pero a mí me gusta tener mi cajita de disco, o sea, ver el arte. Sí. Y mira, o sea, pueden ver, escribir todavía en libreta, por ejemplo, ¿no? Sí. Puedes hacer el celular, lo puedes utilizar. Se me olvida, o sea, sí lo hago, he hecho notas y después... Sí. Aquí es donde tengo todas. Entonces yo digo eso, imagínate que mañana se cae Spotify. Ponle que te regresan tu mensualidad del dinero. ¿Y tu música? Sí. La no, y música. aparte todavía toda la colección de discos que tienes, ¿no? LPs, pero después los hiciste CDs y después hasta una USB. Y después ya ni haces tu USB. playlist, ¿no? Dices... Bueno, el playlist es la mejor forma de enamorar a la gente. Sí. ¿Te acuerdas cuando éramos jóvenes que le grababas a alguien un cassette de tus canciones favoritas? En el famoso cassette también, ¿no? Y que, por ejemplo, también estaba yo pensando grabas y a veces lo grababas de tal cual del radio, ¿no? Donde se te iba la voz del locutor. El locutor, sí. Y ahora, por ejemplo... Aunque si era Luis Gerardo Salas, de Rock 101, estaba increíble. No, siempre era, por ejemplo, pero ahí era lo de los delfines también. No, ese era Estéreo 100. ese Estéreo 100, sí. Cuando ya sonaban los delfines, híjole, van a saber que fue del radio. Es que ¿no? Luis Gerardo Salas en Rock 101, que era mi época, siempre hacía una viñeta al final de la canción, pero siempre de un estilismo muy bonito, ¿no? Le daba su propio diseño. Exacto. Resido de la existencia, Vince Clarke por estos lares, grabación en vivo de I Just Can't Get Enough, no puedo conseguir suficiente, del disco 101 de Depeche Mode. Sí, pero hoy por ejemplo lo haces en YouTube y estás oyendo la música, la canción, la melodía, lo que quieras, o la entrevista, y en el momento menos esperado, si no lo tienes pagado, te ponen los anuncios. Sí, eso es totalmente desagradable. Sí. Siento, ¿no? Así Pero como por que eso te acostumbras a la primera una cosa y luego... O sea, si vas al cine, ves la película completa, o sea, y esperas... Los cortes, ¿no? O sea, sí, ya sabes, bueno, aquí los tienes tiempo. que... Sí, aquí los tienes que... sí. O sea, el que tengas que pagar, me causa mucho ruido. Sí. Sí. Y esa invasión que aparte es, ¿no? De meterte ahí para que forzosamente lo tengas que pagar, porque de otra forma dices, quiero irlo completo, paga. Sí, pagar por aire es un poco extraño. Y que aparte ya no puedes, o sea, ¿qué quieres pagar por YouTube, por Netflix, por Bing, o sea, y aparte tu teléfono, tu comida. tu comida. Y si no puedo pagar todo, o sea, antes lo tenías todo en uno. Sí, exacto. ¿No? Pero bueno, esa es la tecnología que hoy en día también nos toca vivir. Gracias. No, hombre. Gracias, Gordon. Gracias, Arturo. Y pues nos vemos la próxima semana. De verdad, pues te agradezco. No, hombre, a ti. Nos vemos hasta la próxima semana.